Este relato real no tiene explicación, y eso es lo más aterrador. Lo digo en serio. No es que falten detalles o que falte testigo. Son vidas enteras marcadas por algo que nadie pudo nombrar. Hoy les voy a contar 5 de esos relatos, recibidos directamente de personas que vivieron lo que están a punto de oír. No prometo respuestas, solo les pido que escuchen con cuidado. Si tienes un propio testimonio así, compártelo en los comentarios o envíalo al canal, nos interesa saberlo. La primera carta llegó desde una casa de madera, donde todo cruje distinto por la noche. Me la contó la madre de Casey Beltrán, pero lo que voy a narrar salió de la voz temblorosa de una niña de 9 años que todavía recuerda la textura de las tablas bajo sus pies. Era una casa vieja, con puertas que se quejan y una cobija pesada que parece tragarse el calor. Casey dormía en la habitación de siempre, con su osito al lado, cuando sintió algo que ella llamó peso. Al principio pensó que la cobija se había enredado en sus pies, se incorporó a tientas, tanteó y todo parecía en su lugar. El peso no se quedó en los pies, fue subiendo, lento, como si una mano invisible fuese apretando poco a poco su cuerpo desde los tobillos hasta el pecho. Ella dice que la primera sensación fue confusión. El aire le faltaba, y su pecho no se movía como debía. Intentó gritar, pero la voz apenas asomó como un hilo. Lo único que pudo hacer fue murmurar una oración aprendida, sin acordarse bien de las palabras. No era una oración perfecta, era ruido entrecortado que salía de su boca con la misma urgencia con la que trató de recuperar el aliento. Cuando la cobija se abrió por fin, Casey se sentó de golpe y buscó con las manos. No había nadie debajo, no había huellas en la madera, no había ningún animal. La ventana estaba cerrada. Nadie en la casa escuchó nada más que su propio sueño. El resto de las noches cambió para ella. Casey dejó de quedar del todo dormida antes de la madrugada, porque dijo que temía reconocer ese peso otra vez. Fue un roce en la columna dorsal de la infancia, un indicio de que algo invisible puede ser también muy real. Médicos y parientes sugirieron cosas, que pudo haber sido parálisis del sueño, un episodio de ansiedad nocturna, la imaginación de una niña agotada, pero en la memoria de Casey aquello no encajaba con una explicación limpia. Ella recuerda la presión como si fuera un objeto colocado en su pecho, frío al principio, luego cálido, con la sensación de estar mirándola. Y lo más inquietante, nunca volvió a aparecer huella alguna que explicara lo ocurrido. Esa ausencia de rastro es, según me dijo su madre, lo que más les cuesta aceptar. La noche guarda preguntas que no siempre responden. Pensar en la oscuridad de una habitación es distinto a recordar el silencio de una carretera a las 3 de la mañana. Edgar Luna manejaba un taxi desde hacía años, conoce el asfalto como otros conocen su casa. En una de las noches más largas de su turno, la radio apagada, el tablero apenas iluminado, recoge a 2 mujeres en la salida de un pueblo retirado. No pidieron destino. Subieron en silencio, se sentaron detrás y durante todo el trayecto no pronunciaron palabra. Edgar las recuerda vestidas de manera sencilla. Tenían una fragancia, dice ahora, un perfume tenue, tal vez antiguo, que se mezclaba con el olor del cuero del asiento. A mitad del camino, Edgar notó que el reloj había avanzado sin que él se diera cuenta. Miró por el espejo retrovisor y no vio movimiento. Las 2 asientes parecían quietas, como si durmiesen sentadas. Entonces, en un cruce de carretera con poca visibilidad, volteó para ajustar el espejo, y por un segundo hubo algo extraño. El asiento trasero estaba vacío. No hubo ruido de puertas, no hubo el golpe metálico de una puerta cerrándose. Era como si el cuerpo de las mujeres hubiese sido desvanecido en ese instante. Edgar no recuerda detenerse. Siguió manejando casi como autómata hasta el siguiente pueblo, donde fue a pagar una cuenta por unos repuestos. Fue entonces cuando la radio anunció un accidente en el tramo que él acababa de cruzar, un choque frontal. Los reportes dijeron que 2 mujeres habían muerto en ese impacto. Lo que a Edgar lo reclamó después no fue la certeza de qué había visto, sino la coincidencia dolorosa. Las caras que él creyó reconocer en la carretera aparecieron en la fotografía del accidente, inmóviles, ensangrentadas en la pantalla de la estación. Él volvió a la escena en distintos momentos, habló con policías, con el conductor del otro vehículo. Nadie pudo dar una explicación de cómo aquellas mujeres podrían haber estado en su taxi y a la vez en el coche que chocó. Al día siguiente, un pasajero distinto subió al taxi, y al voltear, Edgar sintió que las mismas 2 mujeres estaban de nuevo a su espalda. Volvió a desaparecer. Quedó la pregunta, quedó la culpa, y quedaron algunas heridas físicas. Una costilla fracturada por el choque que tuvo semanas después, cuando su camioneta se salió del camino. Edgar insiste en que no quiere que lo tilden de mentiroso ni de delirante. Dice que lo que vivió le cambió la percepción del mundo. Hay coincidencias que no calzan con la lógica. No siempre es necesario buscar un fantasma para entender el miedo. A veces, el rencor humano produce lo que nunca se arregló.
En el pueblo donde creció la familia de la señora que me escribió, las heridas entre parientes eran como viejas grietas en la pared, tenues pero visibles. La tía Claudia y su hermana tuvieron una pelea antigua que nunca se arregló. La muerte de Claudia no cerró la historia, más bien la extendió en otra forma. Tras el funeral, la casa comenzó a hablar de maneras sutiles, pasos en el corredor cuando nadie caminaba, la silla de la sala que parecía moverse por la mañana en un lugar distinto, y un aroma persistente que la familia identificó enseguida, un perfume floral, el que Claudia solía usar. La hija de la tía contó que una noche encontró la silla de su madre en la sala, con la luz de la lámpara encendida, como si alguien hubiera terminado una conversación a media palabra. El episodio que más conmovió ocurrió con el esposo de Claudia. Él se sentía observado, y en más de una ocasión dijo que sentía una mano, una caricia, en el hombro, cuando estaba solo viendo la televisión. Nadie quería dormir en la casa por miedo a lo que podrían oír. La abuela, que había sostenido durante años esa disputa familiar, tuvo un sueño una noche que describió como la última conversación. En el sueño, vio a Claudia sentada, con la mirada cansada pero sin rencor, pidiendo que todo se quedara atrás. Despertó con la sensación de que algo se había resuelto. A partir de ese amanecer, los ruidos disminuyeron hasta desaparecer. Ya no olía el perfume por las mañanas. Nadie vio más la figura sentada en la sala. No hubo luces ni señales públicas que explicaran ese final. Algunos en la familia atribuyeron el alivio al peso del duelo, a la imaginación que tiende a fabricar sentidos cuando las emociones nos desbordan. Otros pensaron en algo más, que lo que quedó sin hablar entre vivos se manifestó en los días posteriores a la muerte como una última llamada a la reconciliación. Sea lo que sea, la casa siguió. La diferencia es que ahora había menos noches en vela, y la lección quedó firme. Hay asuntos que, si no se cierran en vida, pueden persistir en formas que nadie espera. Hay relatos donde la curiosidad abierta de la noche se convierte en peligro tangible. Gael y un grupo de amigos decidieron entrar a un exconvento que llevaba años abandonado. Fue una aventura de fin de tarde, uno de esos planes que parecen inocentes hasta que el silencio del lugar te devuelve algo más que eco. Las puertas de madera se abrieron con esfuerzo. Dentro los corredores estaban fríos y el aire traía un olor a humedad y tiempo acumulado. Al principio todo fue risa nerviosa, linternas, fotos con el teléfono, el sacudir de cortinas que no querían soltarse. No tardaron en encontrar señales de que no estaban completamente solos, símbolos pintados en paredes cerradas, velas consumidas hasta la mitad en un altar improvisado, huellas de que alguien habría estado allí no solo por vandalismo, sino por otro propósito. No voy a describir lo que encontraron en detalle, no es necesario ni responsable reproducir el ritual de nadie. Lo que sí puedo decir es que, en cuanto fueron descubiertos, dejaron de ser intrusos curiosos y pasaron a ser presa de miradas que no toleraban la presencia ajena. Empezó la persecución. Voces bajas a través de los muros. El líder del grupo que los sorprendió pronunció palabras que sonaron más como amenaza que como lengua conocida. Una mano los alcanzó por la espalda. Una marca quedó en la piel de uno de ellos, como si algo hubiese rozado la carne sin abrirla. Salieron corriendo por pasillos que ya no recordaban bien. No todos llegaron al mismo tiempo a la salida. Gael me contó que escuchó pasos acercándose demasiado, de esos que no pertenecen a un humano sujeto a la fatiga. Cuando por fin salieron a la calle, el aire parecía más pesado que al entrar. No buscaron confrontaciones, no quisieron volver. Desde entonces, algunos del grupo cambiaron su manera de andar por la ciudad. No miran hacia las ventanas de los edificios abandonados, evitan las plazas donde se sintieron vigilados, y ninguno de ellos recomienda la exploración nocturna. El que sufrió la marca en el brazo todavía cubre esa zona con mangas largas, sin darle demasiada explicación a quienes preguntan. El mensaje que dejaron fue claro. Hay lugares que, por respeto y por seguridad, no conviene remover. A veces el recuerdo de un encuentro no tiene contacto físico ni evidencia tangible, pero deja la sensación de haber sido observado por algo que no pertenece a la rutina humana. Un caminante me escribió desde una ciudad costera donde las playas se vacían temprano y las farolas se alargan como palos de luz en la noche. Iba solo, con audífonos y la mente puesta en mapas de trabajo, cuando notó que las lámparas comenzaron a vibrar de una manera que no correspondía al viento. Al principio pensó que había sido una falla eléctrica.
Luego, un movimiento en lo alto de la hilera de lámparas llamó su atención. Paró, y el aire cambió. Hubo un olor a putrefacción que se metió en la garganta, pero a la vez un aleteo seco, pesado, como de alas grandes. No escuchó el golpe de nada contra su cuerpo, ni tuvo tiempo de ver una forma claramente definida. Solo la impresión de que algo, desde lo alto, lo estaba evaluando. Siguió caminando, con pasos que se aceleraban sin que quisiera hacerlo. Se giró una vez y no vio más que sombra y luz amarilla bailando sobre la bahía. En la esquina, una ráfaga de viento lo empujó sin que hubiese un motivo, y sintió una presencia detrás de su nuca, como si alguien hubiese pasado. Eso fue todo. Corrió hasta su casa. Desde entonces evita caminar solo por esa ruta a la noche, y cada vez que pasa por delante de una luz solitaria, piensa en aquella respiración ajena que parecía mezclarse con el salitre del mar. Si juntamos estos relatos, hay un hilo que no podemos coser: la falta de explicación. La ausencia de cierre es más inquietante que cualquier forma definida. Un peso en el pecho que no deja rastro, pasajeros que aparecen y desaparecen sin registro, la presencia del rencor que sigue hablando después de la muerte, la huida de un lugar que no desea ser descubierto, la sensación de ser examinado desde arriba. En todos los casos, lo que más duele no es tanto la experiencia en sí, sino quedarse con la pregunta abierta. Algunos dirán que hay causas posibles: parálisis del sueño, malas lecturas de la mente en contextos de estrés, accidentes de memoria, coincidencias realmente desafortunadas. Otros creerán en una dimensión que no comprendemos. Mi responsabilidad como narrador es mantener esas opciones sobre la mesa, sin cerrar ninguna. No tengo pruebas concluyentes. Tengo voces que me llamaron por la noche para decir: esto me sucedió. No sé qué fue. Piensa en la última vez que algo te dejó sin respuesta. ¿Qué sentiste? ¿La rabia de no entender o el miedo de que lo incomprensible pueda volver a mostrarse? En la mayoría de estos relatos, la gente cambió pequeños hábitos. Dejó de mirar ciertas ventanas, evitó un camino, no durmió igual. La vida real, al final, adapta sus defensas a lo que ocurrió. Eso funciona hasta que no funciona. Y cuando no funciona, la única compañía es la pregunta. Voy a ser claro con esto. No vengo a convencer a nadie de nada. Vengo a compartir historias que me llegaron en confianza y que por su insistencia merecen ser escuchadas. Las explicaciones médicas y psicológicas pueden aportar contexto. Las coincidencias pueden explicar algunos eslabones. Pero hay un elemento común que no merece ser rehecho en términos netamente racionales: la presencia de lo inexplicable en los rincones cotidianos. Antes de despedirme, quiero preguntarte algo. Si alguna vez te ha pasado algo así, si la noche te dejó con una sensación que no puedes nombrar, cuéntalo. Déjalo en los comentarios o envíanos tu testimonio. No para alimentar el morbo, sino para comprender cómo estas experiencias se repiten y cómo nos cambian. Si te gustaron estos relatos y quieres más historias con ese tono, suscríbete, comparte este video y dinos en los comentarios si alguna vez sintieron algo que no pudo explicarse. Y para cerrar, te dejo con una imagen. Imagina volver a tu casa y advertir que algo invisible dejó su marca. No en la pared ni en el suelo, sino en la manera en que respiras. ¿Qué harías con esa marca? ¿La ignorarías, la contaría o la dejarías que te acompañara en silencio? Porque tal vez lo más aterrador no sea lo que vimos. Tal vez lo más aterrador es lo que seguimos sin poder explicar.